Bueno, estamos ya de vuelta acá en las 8:45, 9 de la noche, 29 minutos. Arrancamos ya este segmento de entrevistas con temas de coyuntura nacional. Y pues bueno, en plena ya efervescencia de las fiestas de fin de año, continuamos acá hablando de la coyuntura nacional y haciendo, digamos, escenarios de lo que se viene para el 2021. Pero como todos los jueves, también saludamos a Cristian Castillo, que nos acompaña esta noche en el set. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Pues un jueves más, ya prácticamente a una semana del 24 de diciembre, ya estamos también con un paso muy rápido de las fiestas, así que hay que prepararnos para el inicio del año que va a ser interesante. En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Totalmente, se acabó el 2020, Se Mario. acabó la pandemia. No, Bueno, esa todavía esa no. todavía, Esa todavía todavía no. sigue matando. Sí, ¿verdad? Y bueno, pero no sé, pero yo tengo la idea de que se vino en cascada vacuna tras vacuna, tras vacuna, tras vacuna, y el señor Trump, con justa razón, dijo, ajá, ¿y por qué ahora después de que fue la elección? Ahora sí la sacaron. Ahora sí. Yo creo que aunque ya las vacunas están ya en una etapa de distribución, todavía hay retos importantes a nivel logístico. Y Sobre me todo parece, eso, ¿no? la parte logística es a partir de ahora el elemento central de un proceso efectivo de vacunación y que esa vacunación realmente sea pues efectiva, valga la redundancia, puesto que no basta con que haya vacuna, sino que la vacuna tenga todas las capacidades de ser efectiva. Y es la única palabra que se me viene a la mente en este momento, porque de lo contrario es una inmunización eh, solamente imaginaria. Claro, habrá que ver entonces cómo va el tema de la vacunación en los países donde van a empezar ya la próxima semana Estados Unidos y varios de Europa, bueno, México también. Nosotros esperemos el próximo año en el primer semestre. Y es que bueno, en la COVID-19 vaya que vino a trastocar el mundo y lo puso patas arriba, así hay que decirlo, patas arriba, y Guatemala no fue ajeno a ello. Y vaya golpe el que dio este virus a las economías mundiales, pero sobre todo economías como la guatemalteca, países en donde, pues bueno, la informalidad y la subsistencia día a día hacen del quehacer guatemalteco para poder llevar ingresos a su familia. Entre enero y septiembre, pongan mucha atención al dato, entre enero y septiembre de este año se partieron 78,066 empleos formales, esto indica el 100 con base en datos del Seguro Social. Fundesa señala que países similares a Guatemala están haciendo cambios estructurales que les permitan acelerar su nivel de productividad. El análisis de las perspectivas económicas para el próximo año ha estado a cargo del director del área económica del CIEN, Hugo Maúl, y el investigador David Casasola. Y pues bueno, vaya que la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en las economías, pero ¿qué podemos esperar para el próximo año? Porque la pandemia continúa, el virus ahí está. ¿Qué va a pasar el próximo año? Nos enlazamos a esta hora con Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, para hablar de estos escenarios. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, jóvenes. Cristian, Mario, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos. Gracias. Doctor, para iniciar, el domingo pasado tuvimos en este espacio al presidente del Banco de Guatemala, quien refería, pues entre otras cosas, dos elementos interesantes. Primero, que la caída pues estuvo dentro de lo proyectado, hubo un crecimiento negativo de menos 1.5%, de los más manejables de América Latina. Él refería que en comparación con Costa Rica, ellos tuvieron un crecimiento negativo del 5%, de menos 5%. Y por otro lado, que la economía guatemalteca nunca cerró del todo y esto permitió una recuperación bastante rápida y bastante, pues también de buena expectativa para el 2021. ¿Cómo ven desde el CIEN estas afirmaciones y los datos que ya se han hecho públicos del primer corte de caja del 2020 por parte del Banco Central? Sí, es un buen punto el que ustedes plantean. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es situarnos en donde estábamos nosotros hace 10, 11, 12 meses. La discusión era que crecíamos muy poco, generábamos muy poco empleo y la informalidad era y sigue siendo el común denominador. Es decir, que no veníamos nosotros del jardín del Edén y caímos al infierno. Veníamos
de un lugar ya bastante complicado. La situación claramente por la pandemia se hizo más grave, ahí está esa gran caída en la actividad económica y afortunadamente entre un cierre cosmético, porque mucha gente, sobre todo en el área rural, en el agro, en la economía informal, en los centros urbanos, pues siguió trabajando. La caída no fue tan grave y estamos viendo ya una recuperación. Aquí la gran pregunta sería esa recuperación, ¿a dónde nos va a llevar? Y digamos, sin tomar en cuenta, y no hablemos de una segunda ola, pensemos que vamos a tener el mejor de los escenarios. Al final, lo que tendríamos más que esa famosa recuperación en en B, lo que yo diría que lo que estamos realmente teniendo es una recuperación en raíz cuadrada. Si ustedes se recuerdan del símbolo de raíz cuadrada, pues efectivamente tiene una parte que viene plana, cae, sube y sigue plana después. Es decir, que qué bueno que no caímos tanto, pero cuando regresemos vamos a regresar a la medianía de la cual veníamos, que realmente no le alcanza al país para mayor cosa. Yo entiendo que se celebre que no fue tan grave y que se celebre el rebote, pero digamos, tampoco hay que echar las campanas al vuelo de que estamos en una nueva situación y que esa nueva situación nos va a ayudar a poder sobrellevar los problemas que va a dejar la pandemia. Usted ya mencionaron un indicador, cerca de 70,000 empleos perdidos, y eso que el sector público compensó con nueva contratación de empleados públicos la caída del sector privado, porque en términos del sector privado estaríamos hablando de más de 100,000 empleos perdidos, sin tomar en cuenta aquellos empleos que todavía la moneda está en el aire porque no se ha terminado de dilucidar la historia de muchos sectores, uno de ellos el sector turismo, y aquí es donde hay que barajar entonces qué va a pasar con una segunda ola de contagios, de qué forma puede reaccionar el gobierno, qué tan rápido puede venir la vacuna. Ahora bien, doctor Hugo Maúl, ya teniendo este preámbulo y digamos, viendo cómo estábamos hace 11, 12 meses, y si bien es cierto, pues esta situación, ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentarla, digamos que sí hubo contención de daños mejor en otros que si comparamos otros escenarios. ¿Cómo ve usted el caso guatemalteco? ¿Se tomaron las medidas que se tenían que tomar en cuanto a la aprobación de estos paquetes en el Congreso para poder paliar la situación? ¿Los programas fueron eficientes? Ya hacer un corte de caja a estas alturas se puede decir, bueno, funcionó lo que aprobó el Congreso, no funcionó, funcionó lo que planteó el Ejecutivo para pues contener, digamos, las economías, los empleos, los rescates a la mediana y gran empresa. ¿Cómo ve usted todo esto que se planteó en marzo, abril, cuando estábamos en la psicosis total de la pandemia? Sí, a ver, yo creo que aquí uno tiene que ser de cierta manera ecuánime porque el gobierno estaba recién iniciado, los funcionarios pues creo que estaban aprendiendo a encontrar en dónde estaban los archivos y dónde estaban los expedientes cuando esto les cae encima. Entonces, eso es diferente a un gobierno que ya encontró la forma de cómo funcionar. Número dos, también venimos y estamos todavía en una situación grave de estrechez fiscal. Tampoco se contaban con todos los recursos, ni tampoco habían ahorros suficientes para poder usar de manera extensiva. Número tres, por razones que desconozco, pues el seguro social, que en otros lugares sirvió como base para poder lanzar los planes de apoyo a los trabajadores formales. En el caso de Guatemala, pues se prescindió del Seguro Social y el Ministerio de Economía, en el caso del Fondo de Protección del Empleo, tuvo que empezar de cero levantando bases de datos. Un poco parecido le pasó al MIDES con el bono familia. Entonces, cuando uno puede criticar el diseño, uno puede criticar que se puede haber hecho mejor, pero también en las carreras en que se hizo, a mí me parece que la respuesta no fue perfecta, hubo errores,
pero creo que habría que juzgar eso a la luz de lo que ha pasado en otros lugares. Si miramos el esfuerzo fiscal guatemalteco en términos del déficit fiscal comprometido, Guatemala está en el promedio latinoamericano. Si juzgamos el aumento del gasto público, es un aumento significativo. Si juzgamos a quién les llegó, bueno, pues en el caso del bono familia se hablaba mucho que era dirigido hacia la población más pobre. Yo entiendo que era dirigido hacia la población que dependía de la economía informal, mayoritariamente en áreas urbanas o áreas, digamos, no en las áreas donde había más pobreza, más alejadas, donde ni siquiera energía eléctrica tienen. Lo que se hizo con el bono, con el Fondo de Protección del Empleo, pues se suspendieron 180 y tantos mil contratos. Eso de alguna manera le dio un respiro a las empresas, pero claramente los recursos se acabaron y estamos ante una situación en la cual tampoco el gobierno tiene todas las posibilidades para seguir gastando en ese nivel. Entonces yo creo que, digamos, sí, nos caímos de la motocicleta, probablemente nos quebramos el brazo, alcanzó para ponernos una tablilla, para ponernos una venda, a comprar unos antibióticos y unos analgésicos. No ha pasado todo, pues, pero lo que hubo, a mi juicio, desde una perspectiva posibilista y realista, no romántica, yo creo que se hizo lo que se pudo. Se pudo haber hecho más, sí, pero creo que ahí incurrieron ya muchos factores muy particulares de la coyuntura. Gobierno nuevo y encima de todo eso, luego las tormentas. Yo no criticaría tanto lo que se hizo porque creo que fue una labor titánica. Realmente donde hay que juzgar es en lo que viene después en términos de reactivación. Pero el problema que tenemos es que tenemos a esta amenaza de la segunda ola de contagios encima y la gran pregunta de cómo vamos a reaccionar como país ante esa posible segunda ola de contagios. Vamos a hacer como que no pasa nada. Hoy anduve yo por ahí dando unas vueltas comprando algunos asuntos que necesitaba y la verdad es que parece que se nos olvidó que estamos en pandemia. Ojalá Guatemala no vaya a vivir lo que está viviendo ya la Ciudad de México o lo que está viviendo Europa, porque entonces creo que vamos a estar ante una nueva situación complicada y sobre todo para los sectores que han salido más dañados. El sector de los restaurantes, el sector del turismo, sobre todo el turismo internacional, pero también el turismo interno, los servicios, el comercio. Entonces creo yo que es pronto para decir, dado que no hemos salido nosotros de la incertidumbre sanitaria sobre todo. Doctor Maúl, ¿tiene el CIEN, a partir de este estudio realizado, algún indicador del impacto multiplicador de la inyección monetaria que se hizo por efectos de la pandemia? Estamos hablando de por lo menos 11,000 millones de quetzales destinados al bono familia, más otras asignaciones de las otras 9 políticas que asumió el Ejecutivo. ¿Hay alguna estimación del impacto que pudo haber tenido estos recursos inyectados a la economía? No, ese tipo de estudios no se ha hecho, Cristian, pero sí la evidencia internacional demuestra que los multiplicadores del gasto, como se le llama técnicamente a eso, es decir, el dinero que uno recibe, cómo lo gasta y cómo ese gasto pues se va derramando en la economía. Lo que se ha visto a nivel de otros países es que ante la incertidumbre, las personas han sido muy cautelosas y han preferido los recursos que tienen, alargarlos lo más posible, por decirlo coloquialmente, meterlos debajo del colchón, y entonces los impactos no han sido tan grandes como se hubiera esperado en otro contexto. Pero esto es como hay incertidumbre sobre la duración del problema, como hay incertidumbre sobre la reapertura y la posibilidad de que los negocios que antes funcionaban vuelvan a funcionar, entonces existe muchísimo temor entre la ciudadanía y prefieren los recursos que se tengan, ya sea de programas de este tipo o recursos propios, aguantarlos lo más posible. Claro está, muchas de estos recursos que llegaron a las familias más pobres, pues lo tuvieron que consumir porque tampoco tenían muchísimas opciones. Pero, digamos, no, aunque no tengo un estudio, a mí, digamos, a ojo de buen cubero, creería que el impacto multiplicador no fue tan grande por esta razón. Ahora bien,
Viendo los escenarios para el 2021, usted hacía la analogía de que nos habíamos caído de la moto y medio había alcanzado para algunos analgésicos, medio poner una tablilla allí, y pues bueno, pero si vamos a esa analogía, ¿en qué momento de 2021 ya podemos medio empezar a caminar, medio a empezar a mover ese brazo y a volvernos a subir a la moto? ¿O es muy temprano para subirse a la moto? Bueno, eso me pasa por poner esas analogías sin pensar. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que la moto en la caída también se dañó. Y creo que eso es lo que no hemos terminado de contabilizar nosotros plenamente. Digamos, qué partes de ese vehículo que se llama economía realmente no van a tener una viabilidad. El secretario de Finanzas de la Gran Bretaña ha utilizado un término que se llama los empleos viables y no viables, en el sentido que hay algunos sectores que están siendo duramente golpeados. El sector de la hotelería, por ejemplo, el sector de los restaurantes, el sector del turismo, que aunque, digamos, venga la vacuna y nos vacunemos para que todo ese sector del turismo, sobre todo internacional, vuelva a normalizarse, va a pasar más de un año, estimo yo. Entonces, ahí es donde probablemente la moto sí camine, pues, pero si es en plano y no se le exige mucho porque la maquinaria quedó dañada. Hay otros sectores que, por supuesto, no han sufrido ese impacto, pero en el balance creo que tenemos que ver al final cuál va a ser la pérdida de empleo que no se va a recuperar al menos en un plazo de 12, 18 meses, porque ese es personas que entran a la informalidad, que pierden un trabajo relativamente productivo y se quedan trabajando en opciones de menor productividad. Por otro lado, empresas que no van a seguir funcionando, y eso tiene no solo impacto en la creación de empleo, en el pago de impuestos y la derrama de cada sector económico. Entonces, si no hay una segunda ola de contagios y no tenemos que recurrir a cierres o a toques de queda o a este tipo de cuestiones, y todas las indicaciones dicen que el mundo ahí por agosto de 2021 pudiera estar recuperando los niveles de 2019. Si la segunda ola de contagios es fuerte, todo esto se atrasa 6, 8 meses y estaríamos hasta hablando de 2022. En nuestro caso, el problema que tenemos ahorita es que tenemos una incertidumbre de una potencial segunda ola y una incertidumbre de una potencial vacunación. Entonces, en este momento realmente es muy difícil poder hacer alguna estimación de qué pueda pasar. Yo lo que diría es que tenemos que prepararnos para lo peor, esperando que suceda lo mejor. Pero ese tipo de actitud conlleva a que todavía seamos cuidadosos, a que tengamos ese cuidado básico que nos insistieron tanto en abril, mayo, junio, julio, y no propiciar nosotros con nuestras acciones una circunstancia como la que se está viviendo. Yo estuve en México hace una semana y la verdad es que se ve realmente en la Ciudad de México la sombra de esa segunda ola. Ya empiezan con cierres en colonias y ese tipo de cuestiones. Yo creo que de nosotros depende no caer en eso. Entonces, si nosotros le damos tiempo al tiempo y viene la vacuna, y la vacuna logra resolver los problemas logísticos que Cristian decía, y se va logrando alcanzar esa inmunidad mínima de rebaño que se habla, creo que entonces pudiéramos hablar que a tercer trimestre de 2021 pudiéramos estar ya de regreso más o menos otra vez en la moto. Doctor Maúl, en aras de poder contribuir a ir pues haciendo propuestas para un mejor abordaje de los primeros 2 trimestres del 2021, tomando en cuenta además que han habido impactos a raíz de fenómenos naturales. En los últimos años hemos tenido erupciones de volcanes y lo más reciente las tormentas. Y cada año hay un nuevo impacto a nivel socioeconómico a partir de estos fenómenos. ¿Cuáles debieran ser las primeras decisiones más acertadas en función de gestionar además un presupuesto público que no fue aprobado y que deberá readecuarse desde el Ejecutivo para el inicio de un nuevo periodo fiscal?
Sí, Cristian, esa pregunta es importantísima. Yo a los señores diputados les diría que la aprobación de la legislación para el tiempo parcial en estos momentos es importantísima. Muchas empresas se están reorganizando, se están redescubriendo, necesitan tener esa flexibilidad con tal de mantener los empleos. Si no se dan ese tipo de posibilidades de ajuste, lo que va a pasar es que se va a destruir el empleo. Otra cuestión, que eso va dirigido finalmente al Ejecutivo, al presidente, es que este no es momento para pensar en aumentos del salario mínimo al estilo que hizo el presidente mexicano hace un par de días. En estas circunstancias, muchas empresas, la gran mayoría, no está en capacidad de ni siquiera mantener el empleo que tenía antes, mucho menos si por decisión política se pretende aumentar el costo de la mano de obra. Esa combinación sería costosísimo. Y en términos del presupuesto, yo creo que lo más importante es realmente atender al clamor ciudadano en cuanto a, primero, un manejo efectivo de los recursos y un manejo honesto de los recursos. Y en ese sentido, hay entidades cuestionadas, muy cuestionadas, a las cuales pues habría que realmente primero que se ganen el derecho de poder tener más recursos para poder dárselo. Claro, eso no quiere decir que dejemos sin atender a las poblaciones que necesitan de reconstrucción de infraestructura. Pero lo que no puede ser, Cristian y Mario, es que, como ha sucedido antes, que por la presión de la emergencia, entonces se acepta cualquier cosa. Se hace lo necesario y se hace lo innecesario, y unos en la pena y otros en la pena. Yo creo que aquí es importantísimo tener claro eso, es importantísimo tener claro que el déficit fiscal no puede volver a tener los niveles que tuvo este año, hay que contenerlo. En la medida de lo posible, no conceder, no negociar pactos colectivos que vayan a significar dedicar todavía más recursos a la remuneración de personal. Y por supuesto, lo que es vital, y me imagino que sobre eso va a estar circulando la readecuación presupuestaria, es garantizar los fondos para que la vacunación pueda llegar a la población que la necesita en primera instancia por situación de riesgo y alcanzar los niveles mínimos para poder salir de la pandemia. Realmente sería ilógico que terminemos comprando mesas de ping pong y pelotas de fútbol en lugar de comprar vacunas, y que por andar gastando en lo que no necesitemos no contengamos el mal. Yo creo que está clarísimo hacia dónde debe ir. Pero lamentablemente, digamos, el presupuesto tiene su propia dinámica, es difícil hacerlo y se necesitan decisiones políticas serias con consecuencias serias también. Y ahí es donde realmente pues habrá que ver la convicción por parte del gobierno de llevar realmente el presupuesto en una dirección distinta para que en 2021 pueda haber otra negociación, en 2022 tener un presupuesto con otras características. Ahora bien, esta situación y este 2020 pues dejó al desnudo un tema que ha sido constantemente tema de análisis y debate cuando se habla de la ocupación en Guatemala. Hablamos de la informalidad. Cuando uno lee en redes sociales que hay algunas personas que abogan a los confinamientos tipo como el que ha establecido Panamá para estos días, o la misma Alemania, que se van a encerrar completamente para las festividades de fin de año, pues uno dice, pues qué bueno, pero ese es un lujo que a qué economías se pueden dar. Una economía como la guatemalteca ya demostró que las personas sí o salen a buscar el sustento diario o se mueren, así de sencillo. Entonces, la premisa es, o mejor dicho, ¿hacia dónde tendría que ir Guatemala para que todo este grueso de la población, que sí o sí tiene que salir a buscar el sustento diario y los ingresos, puedan encontrar una opción de un empleo formal? Claro, esto no pasará como varita mágica de un año a otro, pero ¿hacia dónde tendríamos que ir sentando las bases para que esta situación, pues que se quedó al desnudo este año, pues qué sé yo, ojalá no venga una pandemia dentro de 20, 50 años, pero es una realidad que quedó al desnudo?
Sí, miren, yo creo que aquí habría que dividir el análisis en dos tipos. Ha quedado demostrado y hay un consenso internacional que los países pobres como Guatemala no pueden eh, tomar las medidas que tomaron los países desarrollados y que están tomando los países desarrollados para contener la pandemia. Es decir, que si hay una segunda ola, pues habrá que convivir con ella y la economía no se puede cerrar. Aquí es importante que a nivel de gobierno, pues el semáforo epidemiológico se perfeccione para que si hay necesidad de hacer esos cierres o esos cierres económicos sean focalizados en lugares donde realmente la pandemia se está saliendo de control, ya no esas medidas a lo largo y ancho del país. Yo creo que eso ayudaría muchísimo. Y junto con eso, realmente volvemos a lo que se planteaba hacia finales del año pasado durante la campaña, cómo hacemos para reactivar una economía y que realmente pueda generar oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de trabajo para los guatemaltecos. Y considero que la respuesta sigue siendo la misma. Tenemos que buscar nosotros tener una estrategia de desarrollo donde se privilegie a sectores que tengan la capacidad de generar empleos de manera rápida, porque ahora eso se necesita, de manera masiva, que puedan utilizar mano de obra barata, poco calificada, y que tengan la capacidad de irse perfeccionando en el futuro. Para eso necesitamos políticas de incentivos, necesitamos estructuras generales de fomento, que por supuesto no es regalar dinero, todo eso tiene que ser debidamente diseñado o evaluado, pero se están abriendo algunas oportunidades a nivel mundial, y lo importante es que esas inversiones que están saliendo de la China, que están buscando regresar al continente americano, nosotros las aprovechemos. Ahí lo que más me preocupa a mí es la incertidumbre jurídica que existe en el país, dadas las condiciones propias en el que el país está. Número uno, por el impasse que todos sabemos en materia de elección de cortes. Número dos, por esta abortada lucha contra la corrupción, que hay una demanda ciudadana porque esto siga llevándose hasta su última consecuencia, y pareciera que estamos en una situación todavía de impasse. Entonces, realmente pensar que vamos a poder componer todo eso de la noche a la mañana a mí me parece muy, pero muy complicado. Pero creo que sí se podría apostar por regiones específicas del país, en sectores específicos que puedan generar mejores condiciones para los guatemaltecos que están en lugares donde se necesita empleo y que han sido golpeados. Digamos, la cercanía con El Salvador, de la parte de Jutiapa que colinda con el vecino país. Ahí hay un área de comercio importantísima que con un buen diseño pudiera ser un corredor logístico importante. Lo mismo del lado en la frontera Guatemala con México, que ya se está empezando. Lo mismo en los puertos. Claro, todo esto requiere inversiones importantes y se necesitan los instrumentos legales. El Congreso ya no conoció la reforma a la ley de alianzas público-privadas, que hubiera sido una gran oportunidad de ir sentando esos elementos. El Congreso tampoco ha aprobado una nueva ley de zonas francas. Aquí es donde digo yo que como mínimo debiéramos tener el tipo de esquemas de fomento que tienen los países con los cuales competimos. Si no los tenemos por nuestra linda cara, va a ser difícil. Y además de los problemas que tenemos en términos de infraestructura y en términos de inseguridad, le sumamos todos estos problemas de tipo político. Yo la miro complicada. Creo que lo primero es atacar lo básico, que es la seguridad jurídica, luego los instrumentos de fomento, y luego pues ya un plan que contemple infraestructura y que contemple atracción de la inversión de manera agresiva. Doctor Mauro, usted ha referido en sus intervenciones una serie de cuerpos normativos que se esperaba que fueran los grandes motores de la reactivación económica luego de la reapertura económica. ¿Qué ha sucedido bajo el criterio del CIEN respecto de cómo se ha ido desacelerando la maquinaria política que venía impulsando esta dinámica de aprobar, por lo menos avanzar en el proceso legislativo de leyes que usted ya ha mencionado y que son necesarias no solo para la recuperación inmediata, sino también para el cambio estructural del modelo económico en el país? Esa es una excelente pregunta, Cristian. Yo la verdad que sin ser analista político
yo creo que la comprensión de los temas está. Muy probablemente no se tienen las coaliciones en el Congreso por distintas razones, pero lo que yo recomendaría es que ni la ley de trabajo por tiempo parcial, ni una ley de zonas francas, ni una nueva ley de APPs debieran ser vistas bajo los ojos que se miraban en otros congresos como grandes botines políticos de los cuales algunos diputados pueden sacar una tajada. Si ese tipo de cosas llegaran a pasar o estuvieran sucediendo, yo creo que pues sí estamos en trapos de cucaracha, porque este tipo de leyes lo que van a permitir es a futuro generar oportunidades. Ahorita no hay nada que repartir. A futuro, cuando se hayan creado los trabajos, las empresas y la riqueza, pues habrá que repartir, y esperemos que se reparte entre la gente que consigue empleo. Entonces, yo quisiera creer que no hay ese tipo de consideraciones. Si las hay, pues es lamentable, porque creo que no vamos a llegar muy lejos. Y en todo caso, si es una falta de comprensión, pues las autoridades deberían dedicarse el tiempo que fuera necesario con tal de que se comprenda. Y también lo otro que habría que evitar es, digamos, razones ideológicas, porque en este momento realmente que el país no tenga elementos mínimos que tienen países vecinos nos pone en una seria desventaja. Entonces, salvo que nosotros pretendamos tener otro tipo de desarrollo distinto al que tienen todo el resto de países latinoamericanos, entonces habría que buscar por otro lado, pero tampoco estamos hablando nosotros de invenciones marcianas que no existan en otros lugares, sino es casi una homologación a las condiciones mínimas de atracción de inversión que existen en otros países. Lo desconozco, Cristian, pero quisiera creer que no es por búsqueda de rentas y ese tipo de cuestiones que esas leyes no caminan. Llegamos ya a la parte final, una última idea, una conclusión en cuanto a lo que pudiésemos esperar para el 2021 en cuanto a términos económicos en el país. Sí, Mario, yo sobre todo le quisiera hablar a las personas que nos están escuchando. Tenemos que ser suficientemente cuidadosos, tener precaución, realmente poner de nuestra parte para evitar que haya una segunda ola y que esa segunda ola sea peor que lo que tuvimos en abril, mayo y junio. Si tenemos eso, yo miro difícil las posibilidades de que el país pueda recuperarse. En todo caso, yo creería que los pronósticos del Banco de Guatemala, lo que ellos consideran como el pronóstico promedio, pensaría yo que quizás sería lo mejor que nos podría pasar. Es decir, todos los pronósticos se irían hacia el sentido negativo. Si nosotros como ciudadanos logramos poner nuestro grano de arena, no solo usando la mascarilla, sino manteniendo la sana distancia, la verdad, no saliendo si no hay necesidad. Okay. Yo sé que uno está desesperado, yo sé que uno quiere ver a sus amigotes con los cuales no se echaba los tragos. Le mando un gran saludo a todos mis congéneres con los cuales no me he juntado, pero si ya pasamos un año, aguantemos 6 meses más. Es que yo sí miro el riesgo de que en estas fiestas y después el principio del año esto se nos salga de las manos y vamos a estar otra vez repitiendo lo que ya vivimos. Eso sería catastrófico para los sectores que ya están golpeados. Entonces, de nosotros depende. Eso sería la recomendación principal que haría en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Hugo Maúl del CIEM por haber estado con nosotros en este segmento hablando de las perspectivas económicas para Guatemala. Gracias, feliz noche. Muchísimo gusto, que estén bien, jóvenes. Gusto saludarlo, doctor. Bueno, Cristians, creo yo que al final el creer que el virus ya desapareció, que la pandemia ya se terminó, es lo peor que podemos hacer, sobre todo porque estamos en una situación muy delicada de rebrotes muy virulentos, y esto no quiere decir que hay que volvernos a encerrar, pero sí tomarse muy en serio las medidas de precaución. Y como bien lo decía el doctor Maúl, el impacto no solo es en la salud, sino también en la economía. Claro. Y desafortunadamente en la mayoría de los países del mundo estamos viendo que la voluntad individual no es suficiente.
es necesaria la decisión y la acción del Estado contundente a la hora de tomar decisiones que los ciudadanos no queremos tomar. Y una de esas decisiones es cuidarnos, como bien decía el doctor, no salir innecesariamente, pero en este momento todo el mundo anda en la calle. Eso lleva a que los estados, y en este caso el gobierno central de Guatemala, deba tomar decisiones contundentes que no nos van a gustar, pero que al final, lo decía el presidente Yamatei en algún momento de la parte más complicada de marzo, abril, mayo, alguien se tiene que preocupar por la salud de nosotros, cuando nosotros mismos no somos capaces de decidir sobre eso. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 4 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.